Agradecimientos a la Orquesta Filarmónica de Bogotá por darnos esta posibilidad de conversar con Andrés Cristancho, director de la Banda Filarmónica Juvenil de Bogotá, en esta sala tan hermosa y tan patrimonial del distrito como es la Otto de Greif. Si quieres que tu marca aparezca en este podcast, escríbenos. Si quieres aprender a escuchar como lo hacemos los músicos en el escenario, tengo diseñado un curso que se llama Perfect Pitch en la plataforma Hotmart. Y por el hecho de estar escuchando este podcast, puedes acceder a un código de descuento que lo voy a poner en la descripción de este capítulo. Esto es Gracias por tu honestidad. En el capítulo anterior entrevistamos a Tatiana Rafaela Falla. Ella trabaja con la Orquesta Filarmónica en el área de coordinación académica de todos los procesos formativos. También es violista de la Orquesta Filarmónica de Mujeres y es violista de la Orquesta Nueva Filarmonía. Y a ella le hice una pregunta que tiene que ver todo con la viola, que es ¿cómo es el protagonismo de un aparente no protagonista? Y entonces, desde tu perspectiva como director musical y director de la Banda Filarmónica Juvenil de Bogotá, ¿cómo es el protagonismo de un aparente no protagonista? Bueno, fíjate que acá tengo una reflexión muy importante que hace parte de mi día, de mi vida, de lo que analizo a diario, y es la palabra protagonismo. La música, para mí, está llena de protagonistas, pero el entorno nos ha llevado a ser asustaditos. Tú solo te empoderas cuando estás tocando. Tú estás así, ¡pah! En ese momento, tú eres un gladiador. Y el director te hace y tú así, tenga. Eso es una cuestión impresionante, ¿no? Es amor, es pasión, es la palabra pasión, es todo eso que has estudiado para que salga en el momento. Y eso tiene un problema, el protagonismo. Cuando tú ves una orquesta, tú detectas fácilmente la orquesta y al director. Tienes dos protagonistas. Ahí viene una cuestión, tú me dijiste honestidad. ¿Qué suena? ¿Realmente tú tienes la capacidad de saber qué orquesta hizo la mejor versión del Beethoven? No, es imposible. Es imposible. Tú te la imaginas. Claro. Es más, la que más te gustó ¿a partir de qué? ¿Que tienes unos muy buenos audífonos? Claro. ¿O que fuiste a un escenario y te conmovió? Pero ahí hay cosas humanas. Entonces ahí es donde tú dices, bueno, el protagonismo, ¿quién lo tiene? Porque el sonido que tú estás percibiendo es de los músicos. Y los músicos tocando juntos. Mi papá me decía, Andrew, los músicos son ellos. Agradéceles, abrázalos, quiérelos, porque ellos son los que están sonando. Y son los que y la música suena. La música suena. Y eso era una preocupación para él. Porque él decía, no me hables. No me hables tanta carretica. Toca. ¿Será por eso que a los músicos les cuesta hablar? Porque son más poderosos tocando. Y ahí es donde tú los diferencias. Y ahí es donde también te tienes que preguntar otra cosa. ¿En qué quieres ser protagonista? ¿Quieres ser protagonista tocando o quieres ser protagonista hablando? ¿Y qué es más fácil? ¿No? Okay. Porque ahí también eso lo entrenas. Pero es que tocar es muy difícil. Por supuesto. Tocar es muy difícil. Yo me retiré de tocar porque le tenía pavor a tocar en público. Y más adelante te cuento mi historia respecto a eso. Pero bueno, está... Entonces, mira, para terminártelo del protagonismo. El protagonismo hace falta incentivar al músico a mostrarse por una delgada línea que siempre menciono, y es cuando tú eres músico, tú asumes un rol que te valida a partir de lo que suena. Pero hay mucha timidez, y la timidez al ego, a la mala clase, es así de chiquitico el paso. Una delgada línea. Es así, mira. No alcanza a ser... No, es que no se ve. Porque cuando a ti te presionan tocando, tú lo haces. Claro. Estás en tu lenguaje. Tu ADN fluye. ¡Pácate! Ah, sí, pues tenga. Pero cuando te digo, no, acá muchachos quiero que bailen, te mueres de miedo. No es que no lo quieras hacer. Te da pavor. Entonces, ¿tu reacción cuál es? Perdón, maestro, yo no hago eso. Y tú inmediatamente piensas ante todos, es que este tipo es muy petulante. No, se está defendiendo. Tenemos que cultivar en el cerebro de los músicos y en general, como cuando probamos comida nueva. ¿No estás cansado de ir a Crepes a comer lo mismo? Porque siempre vas a pedir lo mismo. Sí, para ir a la fiesta. Sí, cambia. Ahí hasta cierto punto hay que pensar también, porque si no te vas a acostumbrar y siempre va a ser lo mismo. Y la costumbre es sumamente peligrosa. Entonces, por eso creo eso del protagonismo. Ese sería como... Ahora, tú dices que están dos protagonistas, el director y la orquesta. Y la orquesta está conformada por diferentes protagonistas, ¿no? Sí. En el caso tuyo,
actualmente eres el director de la Banda Filarmónica Juvenil. Aquí aparece un término que es clave, juvenil. Y es el hecho de cómo administras las emociones de esos protagonistas para que esa molécula que está ahí en esa línea no se les vaya a saltar el taco del ego y empiece a haber una conversación bien difícil entre los demás miembros, claro, por el hecho de ser juventud, que aquí viene ya la pregunta que quiero que me ayudes a resolver. Te voy a formular la pregunta, ¿tiene 2 vías? No la tienes que responder ya, sino durante el capítulo lo vamos a responder. Y es el hecho de trabajar con jóvenes. Entonces estamos hablando de que siempre la generación actual es la generación que es joven, no importa la época en la que estemos. Pero esa generación actual tiene unos referentes de la generación anterior. Entonces, ¿cómo se puede trabajar con la generación actual para que esas generaciones anteriores sean un muy buen referente sin que se sienta como una imposición? Es que antes lo hacíamos mejor, usted tiene que ver hacia atrás para que pueda ser una mejor persona mañana. Es un poco lo que pasa con cualquier generación. Entonces, la primera pregunta es, ¿cómo se le incentiva a esa juventud que tenga referencia a la generación anterior sin la necesidad de que ellos sientan que la generación anterior debe ser impuesta? Pero por otro lado, tiene su contraparte la pregunta, y es ¿cómo esta generación actual, cómo aprende de las generaciones anteriores sin la necesidad de sentir que hay que sacarlos del camino? Uh-huh. Porque la generación actual, cuando a uno lo ven de ciertos años para arriba, quieren ofenderlo con la palabra ancianito. Claro. O tú ya estás de salida. Una vez me dijeron a mí en un video que se volvió viral, ya siéntese ya ancianito. Entonces el hecho es de decir cuál es la necesidad de creer que anciano, que es vamos a ser ancianos todos, es una forma de ofensa y es una forma de decirte sal del juego. Claro. Entonces también la pregunta es, y tú dirigiendo jóvenes, es ¿cómo les mantienes esa opción de tenerlos como referente y que nos pudiéramos complementar entre todos, más allá de pensar que esta es la generación que ahora sí va a salvar el mundo, chao los anteriores? Entonces, ¿son claras las 2 preguntas que se responden en una sola, pero son claras? Sí, okay. Te entiendo, y digamos que las separo aún más, la pongo todavía más separadita. Y lo primero es lo humano. Cuando trabajo con jóvenes, no trabajo con jóvenes músicos, trabajo con jóvenes humanos. Entonces el primero que cambia su chip soy yo, porque yo tengo el chance de hacer esto. Es que son músicos extraordinarios. O sea, esa cortina que ves ahí atrás nos hacemos los jurados y acá pasan 300 muchachos. Uh-huh. Entonces tú escoges lo que más ves que está funcionando. Tú puedes llegar y ¡pum! Y en 2 ensayos las cosas salen. Técnicamente hablando. Sí, porque son músicos que ya están lísticos, que incluso están en el momento perfecto, porque todavía no tienen aquello que la necesidad o la vida empieza a generar como en la cabeza, ¿no? Entonces yo me voy a lo humano. ¿Con quién estoy sentado? No con la persona que hace, no con el oficio de la persona. No es un chelista. No es un chelista. Uh-huh. ¿Tú qué haces? ¿Qué te gusta comer? ¿Cómo te sientes? Vívelo, exprésate, no tengas temor. Actúa como humano, no como músico. Entonces ahí, por ejemplo, es más fácil con un joven que con una persona adulta. ¿Qué lo hace más fácil con el joven que con el adulto? Que están dispuestos todavía a escuchar. O sea, no han perdido esa capacidad de asombrarse y de sorprenderse. Y el adulto sí. En mi cabeza siempre está algo, y es, ahorita que me formulabas la pregunta, no estaba pensando en qué responderte, te estaba escuchando. Escuchar. Los adultos a veces, y los jóvenes hoy también pasa, no queremos escuchar. No pienses, escucha. Tu respuesta, la que estás formulando en el momento que te hacen la pregunta, es mucho más chiquita que la que puedes responder después de que pensaste. Entonces, ¿qué pasa? Que hoy lo vemos en la política, en la religión. Es que es así. Escucha. Porque en lo humano también te puedes dar cuenta qué está bien y qué está mal, por más de que defiendas una posición. En tu rol como director, ¿les incentivas eso? Sí. O sea, ¿tú les garantizas a estos músicos jóvenes que van a ser escuchados? Sí. Yo intento. ¿Intentas? Sí, porque cometo error. Claro, pero digamos, me refiero a que ya extrapolándolo a los espacios corporativos donde la musiconomía es injerencia. Sí. Y es que la gente no se siente escuchada en el corporativo. Claro. La gente ni siquiera tiene la garantía de poder decir cómo se siente, porque después puede perder el empleo, porque hay mucha verticalidad. En un formato como el tuyo, supongo que también hay una verticalidad desde el punto de vista técnico, pero tú sí tienes esa posibilidad de conversemos, y desde cómo yo los escucho, les incentivas a escuchar porque pueden sentirse escuchados. O sea, eso es un tema de reciprocidad. Mira que justo me pasó hace poco, y es una anécdota muy bonita porque te enseña. Cuando tú estás en una orquesta, hasta cierto punto no hay tanto tiempo de escuchar. Primero, porque no hay tiempo de ensayar. Segundo, porque tienes una responsabilidad con un concierto y no es una banda como cuando tú vas a la audición de la academia de niños.
Y la mamá, ¡ay, qué A mí me gustó como un belleza! comercial que hubo hace unos años. Sí, 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 tal cual. Eso es una mamá enamorada. Y uno de profesores como, ay, Dios mío. Porque esa es la realidad, ¿no? Que también es muy importante en esto de la Pues música. eso es bonito desde el punto de vista de que todos los músicos en algún momento iniciamos Pasamos. así y todos sonamos horribles. Sí. ¿No? Para que después el que esté pensando en hacer música Mira que hago una esté acotación tranquilo. ahí. Yo la primera vez que hice una audición fue con el saxofón. Y mi abuelita, "Ah", mi mamá, "Ah", y mi papá, ya hiciste la gracia, ahora ponte a estudiar. Eso. Le quitó el protagonismo. Sí. Pero no, entonces te decía que me pasó esto con la banda. Entonces yo llegué y dije, no, muchachos, porque alguien en la banda se levantó a decir, es que mi compañero tal. Eso sí, yo no lo aguanto. Háblame en contra mía. Destrúyanme. Pero no entre ustedes. Ustedes son el alma, son lo que suena. Ustedes tienen que quererse, ustedes tienen que estar así. Porque eso lamentablemente también pasa. Ahí sí, yo te lo digo, son jóvenes, sí, pero lo he hecho con adultos o lo he vivido con adultos. Uy, el odio y la miradita y lo que llamamos aceite se convierte en un entorno, un ambiente que además, ¿cómo haces para vivir en ese ambiente? Entonces me pasó, no. Y alguien quería hablar y yo, no señores, acá no hablan de eso porque acá ustedes tienen que estar así. Él no quería decir eso, él quería decir algo positivo. Ok. Y yo, tácate, me di cuenta. Me hicieron caer en cuenta. Llegué al siguiente ensayo. Excúsenme, por favor. Dale. Entonces ahora ya también me mido mucho, porque a mí lo que no me gusta es que entre ellos se ataquen. Y se atacan porque sienten que es un ambiente competitivo, crecieron así en sus casas, porque hay esta tendencia a mostrar el individualismo en un ente que es netamente colectivo. O el perfeccionismo. Ok. Entonces tú tienes un talento, una disposición, una forma que de pronto hace que sea más fácil para ti. Pero que sigues actuando desde lo individual. Entonces tú lo hiciste y yo estoy acá, ¡pin! Y yo a esto. Entonces tú, oye, ¿y tú te has puesto a pensar cuánto esfuerzo me está costando hacerlo? Para que además me haga sentir mal. Entonces ahí mi reacción es lo mismo que te digo en Delgadito Molécula. Tu rol realmente es mantener el ambiente para que haya flujo. Yo es todo lo que, el tiempo. Es lo que procuro. Todo el porque tiempo. así me Porque lo enseñó. técnico ya está resuelto. Mi papá me mostró eso. Mi papá me decía, el director es una persona que hace que la energía fluya. Porque claro, los gestos y todo lo vas mejorando y vas agilizando, porque además todo se basa en otra cosa que es sumamente importante en mi vida, el tiempo. Sí. Yo no quiero perder tiempo, no me gusta ser impuntual. Tienes que ser un gran gestor del tiempo. Toca ser un gestor y no músicos, todos. Claro. Si tú pierdes 2 horas del día en un carro, ojo, algo estás haciendo mal. Claro. A menos que estés satisfecho, ¿no? Entonces, digamos que ahí también me voy como al tiempo. Entonces, creo que es una cuestión de que en la universidad a ti te dicen, cuando tú tienes un profesor que te siente con esa soberbia y llegas a un espacio con iguales y lo haces mejor, porque sabes que en la música no hay mentiras. Eso sí también no se puede ocultar. Quieres imponer aquello que en algún momento fuiste sometido. Entonces ya eres tú el que asumes ese rol. Protagónico. Pero asumir ese rol se puede asumir de una forma bonita. Tú puedes decirle, Ricardo, ven, hagamos un parcial. No frente a toda la banda. Haga esto. Así no es. Con esa voz que quiere que además que todos... Porque otra cosa es como Ricardo es fa sostenido. Te está ayudando. Uy, gracias, Claro. qué pena. Pero la otra es... pero eso no es culpa de ellos. Ok. Para mí no es culpa de ellos, es culpa del sistema, de cuando tienen oportunidades de codearse con aquel grande que asume su rol. Me toca suavizarlo un poco porque en mi mente lo digo de una forma muy agresiva. Gracias por tu honestidad. Pero es tu ego, ¿en qué se está basando? ¿En un componente individualista o no? Sí. ¿Sí? ¿En qué estás pensando? No, es que yo soy tal persona. ¿Y qué? Es que no vas al Porque baño. además aquí estamos juntos. Claro. Sí, claro. Cálmate. Tú hablabas ahora de que los jóvenes tienen la tendencia a escuchar mejor, por lo que están jóvenes, no tanto como el adulto. Pero al adulto es rescatable, ¿le podemos ayudar a escuchar mejor o ya lo perdimos? No, totalmente rescatable. Y lo hacemos rescatable de la manera como los jóvenes le pueden ayudar a escuchar mejor, por ejemplo. Sí. Es decir, estoy pensando en el aporte que le puede dar la juventud a la generación anterior, que no se jure que como es generación anterior, tiene que dictar las órdenes, desde la verticalidad que eso representa. Pues fíjate nomás en, no sé, TikTok. Tú ves que el hijo se pinta el pelo de verde, el papá es un señor ultraconservador, el hijo se pintó el pelo, nació Diego y ahora se llama Fernanda, y el papá lo acepta.
Fíjate que sí hay una transformación. Sí. De aquello que es, ¿cómo es posible que lo haga? Lo aceptó. De repente se está muriendo. O de repente Sí, no. pero el hecho digamos, estoy tratando de entender tu rol trabajando con jóvenes y de Sí. tratando de resolver la pregunta. Y es el hecho de el mediador que hay ahí. Por ejemplo, estamos hablando ahora de que la generación actual le dicen generación de cristal, que son perezosos, apáticos, no les entusiasma nada, que son irreverentes. Esa es una cosa que la generación actual y la previa a la nuestra le ha dicho a esa generación. No Sí. sé si esa generación dijo, nosotros somos así. No tengo ni idea. ¿Sí? Pero es el hecho de que realmente sí es cierto que la generación actual es así de cristal, o como ese papá que era un Diego y ahora es Fernanda, lo asume tranquilo, es solamente porque son sus hijos o porque ya se entiende que hay otra forma de sentirse libre de actuar como uno considere que es, o porque definitivamente hay que soltar esa necesidad de estar peleando entre generaciones, ¿sí? Porque cuando yo fui joven era igual. O sea, esa música de ustedes es espantosa. Total. En mi época era Silvio Rodríguez, la música era espantosa. Hoy en día se escucha exactamente lo mismo, la música es espantosa. Y desde Totalmente. tiempos anteriores, incluso Igual. antes de Cristo, en los jeroglíficos egipcios se leía que la juventud es espantosa, ¿no? Y que nosotros sí lo estamos haciendo bien, la generación actual. ¿A qué se debe esa necesidad de estar peleando con la generación cuando somos complementarios desde el rol que tienes, que implica decirle a unos jóvenes que es importantísimo tocar Haydn y Beethoven para entender para dónde van, por ejemplo? Claro. Bueno, fíjate que ahí también me puedo ir a mi familia. En el conservatorio, en la época que ellos estudiaban, la música colombiana era prohibida. Ok, De ahí salió la Cristancho. ok. O sea, no se podía. Eso era sacrilegio. Normalmente te era botaban música del conservatorio. filarmónica, Eso eran sinfónica. sinfonías. Doña Lucía Pérez, creo que se llamaba la profesora de piano. De todas las pianistas famosas de ahorita, que por suerte ellas aún existen y las podemos admirar, Teresita y todas ellas, que eran las compañeras de mi papá. Y a la paisa casi la echan. A la paisa es Ruth Marulanda. Casi la echan del conservatorio. Por tocar música colombiana. Porque tocaba con mi abuelo. Wow. Y mi abuelo pues tenía a su hijo estudiando. Imagínate ese pensamiento. O sea, lo que estás diciendo es total. Eso no es de ahora. Aquí lo que pasa es que tú también con el tiempo te das cuenta. Es como la pérdida de un ser querido. Tú la asumes en el momento y la puedes asumir de una manera súper dramática, pero ¿sabes a partir de qué? De que los demás sientan pesar hacia ti, para tú sentirte importante. Pero hay momentos donde tú aquella pérdida incluso ni siquiera la sientes. Donde tú la vives. Las asimilas porque así funciona la vida. Entonces, ¿qué pasa? Que en esto mismo, en esto de los jóvenes, en esto de la dirección, en esto de los padres, así es la vida. Tú empiezas a asimilar que las cosas pasan y que las realidades son múltiples. Y yo asumo la mía, pero hay muchas más. Entonces ahí podría estar como la pregunta y es, ¿nos embaucamos en generar una retórica a partir de algo que consideramos importante, pero que el tiempo hace que fluya? Que el tiempo es el que se encarga de que yo no puedo hacer ya nada con Fernanda, o de repente es que esto es problema de Fernanda. Ya no. Claro. Quiero su bienestar. Lo asumo, pero por el tiempo, porque el tiempo te prepara. Ahora estás hablando de tu familia, que tú eres nieto del maestro Francisco Cristancho Camargo, el gran compositor de esta música colombiana. De hecho, mis primeros bambucos que escuché eran De mi abuelo. Bochica y Macatá y todos esos, el maestro Francisco. Y tú eres hijo de su hijo Francisco también y nieto de Mauricio Cristancho. Sobrino. Perdón, sobrino. Este tema de la generación, por ejemplo, con tu estado actual, con el referente de tu abuelo, tú tienes esta angustia de que de pronto esa referencia de tu abuelo se desaparezca y por eso puede haber una necesidad de decir, ¿hay que tocar Francisco Cristancho? ¿O estás abierto a que Francisco Cristancho se sostenga solo en el tiempo hasta que alguien lo borró y hay una generación nueva de música? ¿A ese miedo por perder lo histórico que de pronto las generaciones quieren imponerse sobre las actuales? Mira que esta pregunta que haces es perfecta para la anterior también, que es un desarrollo muy importante en mi caso particular. Mi abuelo, un compositor sumamente destacado. Mi abuelo, de una u otra forma, y no con un ánimo de pretensión, ni de ego, ni nada, pero él es un compositor único. No lo digo como nieto. Yo no lo conocí. No sé si lo quiero o no. Sinceramente, te hablo como humano. Lo admiro. Yo sé cómo querer a mi papá porque viví con mi papá. Claro. ¿Qué compositor? Pero yo estoy seguro que en 300 años su música va a estar sonando. No me cabe la menor duda porque las melodías son hechas por una persona que tenía algo
que conecta con la pregunta anterior, que por eso, y también va con lo que acabas de decir de la responsabilidad de lo anterior. Mira, las facultades, para mi concepto, con el mayor respeto lo digo, están tan preocupadas en crear cosas nuevas que no se dan cuenta que todavía hay mucho por crear, mucho por recrear, que la diversión está basada en aquello que es diverso y que tú para divertirte con algo tienes que sentirlo. Entonces hoy la academia está empecinada en que tienes que saber cosas que eventualmente te alejan de la, ¿cómo te lo digo? De la necesidad de estudiar. ¿Sí? Quiero decir, Haydn, Cristancho, Mozart, los tienes que repasar. ¿Sabes por qué? Porque ellos no buscaron ser artistas. El tiempo los volvió artistas. Sí, ellos no eran decisión propia. Ellos no lo estaban haciendo como hoy te lo están vendiendo. Hoy en una facultad, a ti no te... Mejor dicho, antes habían mecenas. Claro. La gente vivía, la gente comía. El señor Beethoven no se levantaba, hoy quiero, y salía y se ponía la peluca y empezaba a hacer así. Hoy te están vendiendo aquella idea del arte. Aquella forma de que el arte es como... y eso es lo que yo siento que... un momento, calma. Porque ahí voy más es hacia lo antiguo va a preservarse solo. Ok. ¿Por qué el reggaetón tiene que estar constantemente generando cancioncitas nuevas? Porque es que no tiene nada que pueda llegar a ser que sea algo artístico. Pero te pongo un ejemplo con jóvenes. Felina va a seguir sonando no porque sea una gran canción, es porque fue de las primeras canciones. En cambio lo de hoy te lo apuesto. Maluma hoy suena pero ya está sacando otro disco. Y otro, porque no tiene aquella... En el arte, en el tiempo, la decisión es del público, para mi concepto, de quien lo va a volver algo artístico. El público te lo pide, el público quiere escucharlo. Bochica. ¿Tú conocías de Bochica? Claro, la tocábamos con mis hermanos y mi papá. Imagínate si ahí, ¿cuál fue la tradición? Pues que la escuchaste alguna vez, te gustó, venga, yo quiero tocarla, tácate y la hacías. Entonces ahí creo que también viene una cuestión de responsabilidad académica y es, ¿tú quieres preservar la música? La estás embarrando. Déjala. No necesitas echar tanta carreta. A nadie le importa si Haydn se bañaba o no, porque estás olvidándote de lo esencial de esa pieza, que es lo que suena. Y lo que la mantiene viva. Lo que la mantiene viva es lo que suena. Claro. Es más, te apuesto que en la época que lo hicieron no sonaba tan bien como suena hoy. Para contradecir incluso aquel planteamiento de que de pronto es que antes era mejor. No, la revolución industrial afectó de manera positiva a la música. Y siempre hay esa sensación de que antes era mejor. Sí. Es como una especie de envidia, tal vez porque estamos perdiendo la juventud de pronto. O porque hoy necesitas... Sí, también. Sí, que pierdes, ya no tienes el protagonismo. Ya no eres el protagonista. ¿Sí? Y pero el protagonista es el joven y punto. Y mira que aquí viene otra parte. Y es, las obras no necesitan de tu ayuda. De nadie. Nada necesita de tu ayuda hasta cierto punto. Lo que se hace, Bacatá, es una obra maestra para mí. Es un bambuco. Hermosísimo. Es de las terceras partes más bellas de los bambucos que existen. Perdón, compositores diversos, pero yo no he escuchado una melodía tan bella. O sea, qué cosa tan espectacular. Sí, es hermosísimo. No, es que la ofendo con esta voz tan horrible. Pero entonces Bacatá, ¿sabes? La hizo como seudónimo para un concurso. No fue, ¿y cómo fue la creación? Mi abuelo estaba en un burro, inspirado en la teoría de los cosmos. No, estaba en su casa con una angustia y tenía el don de la música y tenía información, su matriz en su cerebro. Aplicó su conocimiento, se inspiró para hacer eso, que no lo llamó el Bacatá. Él tenía otro nombre porque en esa época los concursos se mandaban con otro nombre de obra y de compositor. No ganó. No ganó. Con la tercera parte más hermosa para ti. Sí. Le dieron una mención de honor y no ganó. Eso está puesto en una grabación que le hice a mi papá. Suceder, ¿no? Ay, no, es la cosa más linda del mundo. Me acabas de hablar de una cosa que es interesantísima para efectos de los cambios generacionales. Nosotros vivimos en una paradoja de exigirle al joven que proponga, pero queremos que suene como Beethoven. Quisiéramos que tuviéramos un nuevo Beethoven, pero no, Beethoven ya pasó y queremos un nuevo Cristancho. No, ya eso está ahí. Haz lo tuyo. Queremos que seamos innovadores, pero acudiendo o imponiéndolo de atrás. Tú, en tu labor, ¿qué tanto promueves la innovación para que alguien diga voy a coger Bacatá y la voy a refrescar a una versión para que la escuchen
quinceañeros de esta generación que no necesariamente lleva la bandola y el tiple y la guitarra como normalmente se toca esa obra. ¿Abres ese espacio o definitivamente esto es con tiple, bandola y guitarra y si quiere hacer otra bacata, haga la suya? Imagínate que ahí son también varios temas y el primero es Bacatá, fue una obra con una esencia europea. En ese momento mi abuelo estaba en Europa cuando empieza a hacer los bosquejos de esta música. La Segunda Guerra Mundial lo trae a Colombia de nuevo y Bacatá fue concebida para que se tocara de manera distinta. O sea, no era para bandola. O sea, ya tenía un componente innovador per se. Sí. Bacatá no fue una obra hecha para tiple, bandola y guitarra. Mi abuelo llegó de Europa con la idea de que todos sus bambucos tenían parte de piano que los hacía un señor muy reconocido en la época, Becerra, pianista de la Sinfónica. Entonces mi abuelo se iba donde Becerra y le decía, oye, tengo esto, hazme una parte de piano. Cuando mi papá empieza a estudiar, mi papá estudió piano, le hacía las partes de piano. Ellos ya veían una forma completamente distinta a la bandola, al tiple y a la guitarra. Que de hecho eso fue lo que pasó con la orquesta colombiana. Fue una orquesta de cámara tocando música colombiana, lo cual fue en el momento sumamente criticado. Claro. Porque los puritanos, pero ¿cómo es posible que se salgan de este formato de trío? Y mi papá decía, es que no puede ser que toquemos bacatá en una sala de la casa tomando aguardiente. Esto tiene otra Esto es otra cosa. Esto es como tocar una sinfonía. Entonces, desde ese momento estaba así. Lo que pasa es que la tradición la ha llevado a eso. Pero tú escuchas bacatá en banda, en orquesta, de todas las formas posibles. Yo lo que hago con los estudiantes, más que con los jóvenes y con los estudiantes incluso de la escuela, es decirles, intenten ser creativos. Porque fue de los legados más importantes que mi papá me dejó. Más que incluso el apellido, te lo digo. Porque claro, se carga. Ese apellido a veces pesa. Por supuesto. Pero fue escribe, Andrew, escribe. Él me quitó una cadena. Mientras que los profesores, porque fíjate que aquí viene la cuestión de la innovación y la creatividad. ¿Cómo le pides a un músico ser creativo cuando le pones exámenes de entrenamiento auditivo o a leerse los últimos libros del Slava y el Pozzoli? Tienen que presentar un examen de solfeo rezado, gastar un montón de horas de su vida en eso en vez de estar tocando y creando. ¿Dónde está la materia creatividad? Pero adicional a eso te la pongo peor y obviamente esto genera un choque, que es mi posición, creo que la mía contra el mundo, y es lo contemporáneo. Me atrevo a decírtelo. Yo necesito al ChatGPT, un video de YouTube, y en una semana te entiendo el concepto. ¿Necesito estudiar serialismo? Sí, pero no necesito 2 años de composición para estudiarlo. ¿Necesito estudiar dodecafonismo? Sí, pero necesito un mes. O sea, es información. Sí, es información para saber con qué cuentas. Ya, ahí Tú está. decides qué hacer con eso. Claro, no, te la ponen de carrera. ¿Por qué existe esa necesidad excesiva de control? Es decir, en el traslado de la información, la transferencia de conocimiento, que implica generacionalmente transferir un conocimiento, ¿por qué hay alguien que necesita tener el control de eso? Sí, no sé. Buscamos que la gente innove, pero innovar sí, pero no así. Innova como yo hago, ¿no? Sí. ¿Por qué todavía está presente eso y cómo tú podrías hacer un freno a eso desde el cargo en el que estás siendo director de la banda filarmónica? ¿Sabes por qué la banda, para mi concepto, funciona bien? Porque no tocamos música de banda. Eso ya de plano lo saca del contexto. Sí, quiero decir, ya hay un mundo que hace música de banda. Entonces, como mi formación, mi mente, mi papá, mi abuelo, mi tío, las historias, lo que viví, lo que soy, lo que pienso, que se lo atribuyo en gran parte a mi papá y a lo que viví con él. La banda filarmónica, casi que puedes decir, yo puedo hacer una obra y las hago de la música de banda. ¿Cuántas versiones hay de esa misma obra? 750 claro. por minuto en YouTube. ¿Quieres hacer otra? ¿De verdad? ¿De verdad quieres volver a subir esa obra con tu banda? Sí, porque yo siento que yo sí la voy a tocar distinto. Entonces, imagínate que pasa esa comparación. ¿Escuchaste mi versión? ¡Ay! Claro. Ahí sí es lo que tanto odio. Necesitas inflarte. Pero en cambio con la otra música, con la que nadie más toca, ¿cómo la comparas? Claro. Entonces yo les digo a los muchachos, escriban, crean cosas pensando en algo que también se me hace súper importante. Mira, la música no necesita mecenas, necesita musieconomía, necesita personas que estén en la jugada, que no le tengamos miedo a saber que hay que vivir de la música. Pero la música necesita algo que está mucho más
allá de la academia, de la escuela, del rigor. Y haz cosas que le permitan a las personas escucharte. Porque la música, en algún punto, por culpa de la academia, perdón, pero tú me dijiste que fuera sincero y es Por lo que favor. siento. Por culpa de la academia, la música es para los músicos. Por culpa de la academia, la música dejó de ser del público. Cuando Beethoven hizo la música para el público. Sí. Hoy, por culpa de la academia, la música dejó de ser de las personas. Me lo decía un amigo Pablo. Hay que regresarle la música a la gente. No los juzgues, no les digas que es bruto porque no va a conciertos o no sabe que este es el fliscorno. No, es que no sabe y te aterras. Es que la gente es muy ignorante. Oye, ¿pero qué estás hablando? ¿Es que acaso tú sabes de ingenierías? Dime qué tipo de levadura es esta. ¿Por qué le damos tanta importancia a algo que es humano? Mejor dicho, nosotros somos otros humanos más. Entonces yo digo, quitémosle un poquito de texto, quitémosle un poquito de rigor y de intelectualidad y codiémonos de maestros y no, restémosle un pilín a esto y ocasionemos que la música vuelva a la gente. Y entonces tú ahí empiezas a dibujar, tú empiezas a crear. Entonces tú tienes el cumbanchero, pero de pronto tu mente, tu historia, tu papá, tu abuelo, lo que viviste, te caíste en la bici, cualquier historia, eso ya es tuyo. Claro. Ya estás creando. Pero no falta el que dice que te tiraste de la canción. Claro, entonces ahí viene otra parte. Búscate un abogado. Porque tienen razón. Porque yo no me puedo meter en la obra tuya. Igual, pero yo con mi abogado voy a hacerlo. No, entonces con mi abogado, ¿sabes qué hago? Voy a Codem y pido permiso. Ok. ¿Por qué crees que existe Billie Jean de Sugar? ¿Tú crees que lo hizo ilegal? No, él se fue a Codem Y pidió permiso. y pidió permiso. Pero tenía y eso la vale actitud. $45,000, $1,000,000, no sé cuánto le habrán cobrado. Pero tienes la actitud de hacerlo, va a hacerlo distinto. Ya, que hay puritanos que no, pero él lo pidió. A nosotros permiso la para academia entrar. no nos deja hacer nada distinto. Sí, es bastante Y eso es en cohibido. cualquier lado, incluso en la tecnología. No nos dejan hacer nada distinto. Pero necesitamos hacer cosas distintas para que esto cambie, ¿no? Claro. Desde esta perspectiva, si nosotros invitáramos a un grupo de empresarios Sí. a esta sala a escuchar un concierto con la Banda Filarmónica Juvenil, pero antes del concierto no van a tocar un solo instrumento, sino que los muchachos les van a decir cosas a estos presidentes de empresa. Okay. Para que aprendan en la labor del músico y que eso lo apliquen en su vida diaria en el contexto corporativo. ¿Qué sí o sí le dirían estos jóvenes a esta gente que debería ser escuchado? Uy, ¿sabes qué? Lo primero que creo es que se morirían del miedo. Y ¿Los no hablarían. empresarios No, o los los músicos. muchachos? Tan pronto se paran frente al empresario. Buenas, doctor. Ok. Y tú estás ahí de director. Sí, sí. Tienes que ser el mediador entre esa banda y los empresarios. ¿Cómo los sacas de ese miedo para que digan lo que realmente saben decir y que lo pueda aprender el público en este caso? De una forma pedagógica me metería en aquello que es la facultad humana más valiosa que todos tenemos, que no es lo que hacemos, es lo que sabemos. Si tú realmente sabes algo, tú vas a poder hablar. Ricardo, cuéntame de musieconomía. Si yo te doy la pregunta perfecta, está muy bien, pero si yo te digo, Ricardo, tú eres clarinetista, véndele al doctor Pérez. Que además es el presidente del banco WhatsApp. Es Dios. Ya te maté. Ricardo, háblale el clarinete. Entonces, toca, muéstrate. El tema está inconsciente en el colectivo de que estamos imponiendo de alguna manera a la generación actual a la siguiente, precisamente porque les decimos, este señor es lo que sea, y no dejamos esta horizontalidad de háblale al señor que está ahí al frente. Claro. Y deja de pensar que es el presidente de o la presidente de alguna cosa. Háblale con pasión de lo que sabes. Eso. ¿Y por qué este público considera que este apasionado de 18 años no le va a enseñar algo? Que a veces pasa que de nuestra generación uno dice, ¿qué le voy a aprender a un muchacho de 18 años? Sí, eso también se da mucho, pero se da solamente en los iguales. Porque, por ejemplo, te lo digo porque pues parte también de mi vida ha sido eso. Indagar, buscar empresarios, buscar proyectos, generar empresa. Entonces, cuando tú les hablas de algo que no saben, las personas escuchan. Cuando tú comprometes a la persona desde lo emocional, porque resulta que el gerente le encanta ir a ver Stravinsky y es fascinado con Mahler. Digamos que se crió en ese entorno, pero tiene una mamá a la que le encanta Serrat. Dile eso en una reunión. Dile eso. Dile porque es que ese Mahler, maravillosas sinfonías
impactantes, que no le quitan el lugar a una Rafael. Y esa sensación de una mamá, el recuerdo de esa abuelita o ese abuelito cantando esas canciones. Mira, le tocaste algo que lo... Y ahí, ¡pum!, le metes el matracazo a ver qué le vas a vender. Pero para eso también toca enseñar a las personas a que lo primero que tienen que hacer es entender que la música es emoción. Que la música se basa en emoción. Que cuando la emoción es obligada, las personas no quieren que les salves la vida. La persona no quiere que tú lo saques de su ignorancia. Claro. Y si quieren eso, se meten a una universidad. Ya. Y allá es lo que decimos. Es así. Pues tú te metiste. Fue tu decisión. Me haces pensar que en el corporativo entonces hay mucha gente que no quiere que le salven la vida de pronto. Porque en esa rigidez que manejan de no aceptar lo nuevo o lo nuevo no en la forma de ellos. Es probable. ¿Y por qué existirá ese temor de que alguien le salve la vida? De pronto por la forma. Porque cuando tú quieres pensar que eres un salvador, te vendes es como aquella imagen de Superman, ¿no? Como es aquella ilusión de que alguien nos va a salvar. Pero resulta que cuando tú sabes llegar a las cosas de una forma distinta, puedes estar salvando vidas y no te das cuenta. Lo que hace la música. Claro. Yo no te puedo decir, es que los músicos... por ejemplo, soy de aquellos... Esto es súper contradictorio. Esto que te voy a decir es de la honestidad que me hablaste. Y yo soy de los que cree que un músico no es mejor persona. Yo soy de los que considera que las personas somos, pues, por lo humanos, podemos llegar a ser lo peor o lo mejor siendo un panadero, un músico, claro, o un astronauta. O sea, no creo en eso. Creo es en distintas cosas que ayuda. Claro, y las capacidades química, que cerebral, puede emocional. desarrollar un músico. Claro. Eso es otra cosa. Pero de ahí a que sea mejor persona, eso no yo soy de los que veo ese discurso y digo, me opongo. Me opongo a eso. Ahí creo es la forma. Cuando tú llegas y comentas que Händel, te lo pongo así, Händel, ya inmediatamente el tono me está alejando. Claro. Pero ¿por qué no me cuentas? Una vez Händel se puso unas pantuflas. ¿Qué? Así sea carreta. Inmediatamente conectas a las personas con un lenguaje que le puede llamar la atención para que escuche a Händel. Porque si no, vas a seguir espantando a la gente de la música mal dicha. No me gusta porque para mí toda música es académica, clásica. Porque entonces la gente, ¿cómo les va a escuchar si sigue pensando que es una cosa de estratos altos? Además hay una cosa que es que antes fue mejor. Y que antes fue mejor. Hay un tema con el reggaetón. Hablan de que el reggaetón es una mierda, pero ahí sigue sonando. La gente dice eso, ¿no? Entonces una de las preguntas que me hacían ahí en las redes era pregúntale al director con el que te vas a entrevistar ¿por qué seguimos criando niños en el reggaetón cuando realmente existe otra música para criarlos? ¿Cuál es la bronca con el reggaetón? Desde tu perspectiva. Esa bronca es un tema muy... Mira, para mí el reggaetón es una... Me van a destruir.com/destruir. Pero mira, el reggaetón es el perfecto ingrediente de la combinación rítmica para que todo el mundo pueda bailar. El reggaetón no es un mensaje. El reggaetón no es solamente una vez amé la vida. Te la puedo narrar. Solamente una vez y nada más. En el reggaetón no hay mensaje. En el reggaetón hay tuf, gato, 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 gato. Ya, eso es esencial en la música latinoamericana. O sea, nuestra naturaleza latina es movernos con la música. Pero ¿qué pasa? Que bailar te da pena. Con el reggaetón no, porque puedes la bronca con el reggaetón es me da pena tener que pararme a bailar. No. La bronca del músico con el reggaetón es como qué fácil es, la odio, eso no tiene elaboración, no tiene intelectualidad, esto no necesita nada, pero resulta que la música caribeña, la música centroamericana, latinoamericana, brasilera usa ese patrón. El tunca, tuca, tunca, tunca, tu, lo usa el merengue, lo usa la salsa, lo usa el bossa nova, lo usa el raga, lo usa un montón de estilos. Cuando tú conectas eso con el espíritu de bailar, cuando tú te ponen salsa, pero ves que baila, pues tú no quieres bailar, te da pena. Pero te ponen reggaetón, vas a bailar porque simplemente tienes que mover, qué es lo que pasaba con las tribus, qué es lo que pasaba con esto. Entonces el ingrediente perfecto del reggaetón es su ritmo. Como mensaje, pues no lo escuches. Además, ten la seguridad que hace 10 años había gente que escuchaba reggaetón, que hoy son papás, no escuchan las canciones de hace 10 años. Ten toda la seguridad. La pelea con el reggaetón está puesta en que no es algo que, mejor dicho, quienes lo piden son las personas, porque se quitan la idea
para mí, ¿no? Esta es mi visión de eso, de salir a tomarse unos tragos y poder bailar lo que sea. Ya no necesitas saber bailar. Antes, por ejemplo, en mi época, salir a bailar salsa, había que aprenderse el pasito. O sea que es una manera espontánea de esta generación, porque pues el reggaetón es reciente, digamos, 20 años para acá, de esta generación de expresarse socialmente, de tal forma que esa intelectualidad hipócrita que nos quieren imponer de como no eres Beethoven, tú eres perverso porque bailas reggaetón, ¿eso de qué iría? Entonces, ¿sí tiene de pronto ese panorama? Los músicos de tu banda, ¿son reggaetoneros? Y me refiero, bailan el reggaetón, les gusta, lo tocan. Sí, se lo rumbean, y se lo gozan. Mira, yo en un video decía, ¿en qué fiesta suena Beethoven? Es más, en una fiesta de músicos, después de unas cuantas botellitas, a mitad de la noche el reggaetón está a todo volumen. Porque no hace parte del entorno intelectual. Que yo creo que es el que hay que restarle un montón. No más intelectualidad en la música suena. Mira, esto es reggaetón. Porque está aquí Capico, que ya tú le metas o no, eso ya es una cuestión es del productor. Si es muy buen arreglista y sabe usar y usa todas las técnicas, genial. Si no, si es un señor como Maluma que hace su... también está bien. Y funciona. Sí, ahora... que mis hijos están escuchando el reggaetón, no vas a poder hacer nada. Tan pronto se montan en la ruta, está la Mega. Nadie va a poner la HJCK. Es que es más, no sé si hay hoy una emisora en el dial abierto de música clásica. No creo, sinceramente, no creo, no sé. Hoy estoy desactualizado pues porque ya todo es celular. Pero los buses ponen la Mega. Pelear contra eso es un desastre. Eso es mejor dicho, además es un exabrupto. No vas a poder hacer nada. La pelea, incluso, ya me salgo de los papás, porque ahí sí, como papá, yo no sé, yo no soy papá. No me atrevo a opinar. Como músico. O sea, de verdad. Una expresión válida. ¿De verdad y ya vas a seguir obsesionado contra el reggaetón? Es más, sale un primito mío, abogado, Cristancho, el nieto de mi tío. Se fue al concierto de un reggaetonero en el Campín. 70,000 personas. 70,000 personas con unas boletas carísimas. Y nosotros en una reunión dándole. Uy, pero es que el reggaetón. Salió al día siguiente y se fue a su concierto. Después de que se fue, se lo gozó. Pregúntale si hoy le gusta igual, de pronto no. Vuelvo al tema de las conversaciones de la generación actual de este reggaetón, ¿no? ¿Cómo deberíamos conversar entonces con la generación actual para que hagamos simbiosis en lugar de hacer competencia y de pensar que son brutos, tontos y perezosos y de cristal y pudiéramos hacer equipo, seguir haciendo equipo, porque hay una sabiduría en las generaciones anteriores que ellos ya no tienen, pero ellos tienen una disposición que nosotros ya perdimos y que nos necesitamos? ¿Qué tipo de conversación deberíamos tener? De repente quitándole, es que en mi época... Porque inmediatamente te estás imponiendo, estás mostrando una superioridad que es la que va en contra del yo no necesito que me salves la vida. Correcto. Y si me la quieres salvar, sálvamela pedagógicamente. Aprende a decir lo que quieres decir. ¿Quieres vender? Aprende a decir que quieres vender de una forma que emocionalmente pueda vender. Aprende a decir las cosas, no ofendas. O sea, aprende a conversarlo. Aprende a conversarlo. Aprende a entender a los demás. Vuelvo al tema del escenario de tus músicos, de la banda filarmónica con unos empresarios. ¿Cómo los acercamos para que conversen más allá de este muchacho o esta muchacha asustarse porque hay un empresario que le impone ya su estatus? ¿Cómo los acercamos para que conversen y que ambos aprendan de los mundos que cohabitan ahí? Yo creo que hay una respuesta muy fácil para eso. O en mi vida ha funcionado. Y es sueña. Sueña. O sea, ¿eso le dirían tus músicos al empresario? No. Ahorita yo no te puedo decir de mis músicos hoy, en este momento. Te lo digo, si estos músicos, si tenemos a los empresarios, si estos músicos sueñan, te pueden hablar del sueño, te pueden hablar de la ilusión, te pueden hablar de la necesidad de aquella ilusión y en ese momento te contagian. Y ahí sí viene la de esta. Si estos músicos no sueñan, no tienen nada que decir. Okay. Solamente pueden hacer es esto. Apláudeme. Me estoy muriendo del miedo. No más. Si ellos sueñan, mira, les va a fluir, porque aquel sueño se convierte en la retórica, en el perfecto discurso para vender su sueño. No necesitan siquiera estudiarlo. Ay, ¿qué voy a decir? Ay, ¿cómo le voy a decir? No, mira, cuando uno está enamorado, uno hace lo que sea por aquel amor. Y entonces ahí lo que yo digo es, padres, profesores,
incentiven la creatividad con un criterio basado en lo real. Entiendo la música contemporánea. Hay cosas que disfruto. No le gasten tanto tiempo a eso, porque es que ahora mencionábamos la vida real. ¿Qué es eso? Wow, la vida real, esa palabra, ¿cómo se puede asumir? Pero es que el que dice la vida real es el de la generación anterior. O sea, los muchachos hoy no saben qué es la vida real. Eso es todo lo hemos dicho en algún momento. Y ahí es donde yo digo, la universidad, ¿qué está haciendo? Pensando en que si vivió y puede decir que existe la vida real. ¡Carambas! Enséñale a adaptarse así no le guste. Muéstrale un camino para que de repente sea quien le produzca la próxima canción a Rara, a Jimmy, a cualquiera de esos. Vive de eso y hace su música contemporánea. Se autofinancia sin estar peleando, porque es que nos enseñan es... Es que constantemente es un señalamiento y es un señalamiento de lo que aparentemente está mal. ¿Estamos ante una sociedad que todavía no ha aprendido a conversar? Sí, creo que sí. Y desde nuestra función como músicos, ¿cómo le ayudamos a esa sociedad a que aprenda a conversar? Porque los músicos sí saben conversar cuando están haciendo música. Sí. ¿Cómo lo logramos? El poder de la música no está siquiera en la transformación humana, porque es que esa está muy difícil. Cuando tú te asomas por las redes y ves el disparate de humanidad, de lo que somos capaces de hacer, tú dices como, ay no, ya. Más bien, entonces te tienes que concentrar también en algo, si no te vas a enfermar. Claro. Y empiezas a ver tu vida a partir de las redes, a partir de la sabiduría, del conocimiento, de todo lo que alrededor está formándote, y haces un concierto. Y un concierto te lo describo así de fácil. Tú sales a un espacio donde las personas están casi que sin esperar nada. Están felices. Están en un momento. Expectantes de que estamos de acuerdo ellos en no que están, algo va a pasar. Que eso sí lo vas a ver de un músico, ¿no? Si va un músico, el músico está. Camino mal. Miro feo al otro. El arco no era hacia allá. Pero cuando vamos a un concierto, vamos alineados a que alguna cosa extraordinaria va a pasar. Dios. O sea, es de las disparates más grandes. Mi papá me decía, Andrew, si vas a ir a un concierto a criticarlo, vete a cine. Claro. Ve y disfrútalo. O sea, que un concierto es la disposición a ir a conversar. Oye, a ponernos de acuerdo. Pero entonces imagínate, la persona, el público normal, el que va por primera vez se sienta y está así, no sabe qué va a pasar. Entonces mira los dos ejemplos. Sale, le encanta, aplaude, llora, se para y al lado, siéntese. Claro. Ignorante. Entre esto no, pero estoy emocionado, déjalo. La constante imposición de la individualidad. Claro, hombre, que tú seas un genio no te quita que la emoción. Ahí viene la respuesta a la pregunta. Músicos, usen la emoción para poder hacer lo que quieren. Usen la emoción que producen. Yo lo he sentido y son los momentos más emocionantes de mi vida. Es cuando... Te aplauden con el corazón. Claro. Chiflan, gritan y tú te volteas, levantas a tu grupo de gente, a los que sonaron contigo. Wow. Mira, y tú les dices, levanten la mano. Tírense al piso, se tiran al piso. Las personas están ahí absolutamente conectadas. Ahí. Claro. Hey, tienes todo para afectar la parte más importante de la humanidad. La emoción. Úsala. Yo uso una definición de música que es aquella combinación de sonidos y silencios que tiene sentido para alguien y que por tal lo emocionan, y que es el mismo significado que tiene para una empresa. Un conjunto de recursos que tiene una responsabilidad con una comunidad y que por tal la emocionan. Okay. Luego, las empresas deberían ser musicales, pero pareciera que las empresas no emocionaran, sino que impusieran alguna forma de resolver un problema. Hablemos de esas empresas de las que depende el Internet. Entonces, claro, no te emociona, sino te emociona negativamente porque te saca la piedra. Claro. Cabría la frase, músicos usen su emoción para emocionar a otros, como lo decía el hijo mayor de Bach, Emanuel Bach. Solo un músico emocionado es capaz de emocionar a los demás. Cabría la frase de empresarios, corporativos, bájense de esa nube de la egolatría y usen su emoción para emocionar a los demás. Sabes que incluso ahí le meto un poco los problemas de salud mental. Nosotros los humanos vivimos en farsas. Nos toca alimentar farsas. El ocupar un puesto se te convierte en tu vida humana. Dejas de actuar como la persona que eres a ser lo que estás desempeñando. Cuando una persona logra ser la persona que es lo que yo decía también con lo del reggaetón, por ejemplo. Si te gusta, báilalo. Tranquilo. Es que estoy con toda la orquesta de Viena. Báilala. No importa.
importa. Tu gusto no tiene por qué ser sentenciado. Pero el punto aquí está en la cuestión mental. ¿Cómo logras fuerza mental? ¿Cómo logras aceptar y abrazar a tu papá y a tu mamá siempre? ¿Cómo logras besarlos? ¿Cómo logras decir te amo, te quiero, te adoro? ¿Cómo logras vencer aquellas trabas que tienes como humano para que tu salud mental te pueda permitir llegar a un cargo importante, a entender que eres un humano, que está desempeñando una labor muy importante, que lo que necesita precisamente es arrancarse de esto? Y uno lo ve en modelos de empresas muy importantes con personas que son archimegamillonarias y visten de camisetita. Claro. O sea que ahí también tú notas que lamentablemente también se ve mucho aquí en Colombia, ¿no? Llegas al puesto y... Sí, te inflas. Te inflas con el tema del cargo. O sea, el cargo te hace sentir otra persona. Te ¿sí? hace ir a... Y hablamos mucho desde el cargo y no desde la humanidad. Y la música nos recuerda que somos humanos. Y sales del cargo y ya. A estar con tu hijo, a cambiar y el a hacer pañal, fila en crepes. A hacer fila en crepes, a pagar el recibo. Okay. Que alguien más lo haga, estás pagándolo. Entonces, yo sí creo que ahí también es como, bueno, si alguien lo ve, si alguien lo entiende, cae en cuenta que te estás enfermando, estás armando un show y una pantomima que no es propia de un humano. Estás viviendo a partir de una farsa que te puede durar unos añitos, y además dejas de construir tu propia identidad, tu vida, aquella esencia, ¿no? Aquella cuestión que me motiva a salir de esta entrevista, a seguir soñando con lo que hago. A ver si con las dos preguntas que te voy a hacer ya para cerrar podemos resolver la inquietud que planteamos al inicio del capítulo, y es desde tu labor como director de la Banda Filarmónica Juvenil. Bueno, esta es una pregunta paréntesis. ¿Cuándo es el próximo concierto de la banda? Próximo concierto es 21 de junio. Sí, lo que pasa es que no sé la dirección ni nada. Bueno, pero pero eso aparece en las redes de la Filarmónica. Okay. Tenemos un concierto y después entramos a una cuestión de grupos de cámara, donde la banda se separa. Ajá. Pues porque vienen fiestas de Bogotá y muchas cosas de la independencia, etcétera. Sí, tenemos que estar muy atentos a eso, porque hay mucha enseñanza ahí de los grupos de cámara, sí, de cómo estamos conversando, sí, porque los conjuntos de cámara son un constante diálogo y está interesante. Entonces, pues los mantendremos informados. Sí, claro que sí. La pregunta es, desde tu labor como director, sí, estamos en un momento de transición. Hay una generación actual que debe dar paso a la generación siguiente. Sí. Es decir, que los que tenemos hoy 50 o 55 años debemos transferir esa posición verticalmente en las empresas a gente que ya tiene 30, 35, 40 años. La siguiente generación. Tú manejas estos jóvenes. ¿Qué le dirías a estos empresarios que deben hacer tránsito y entregar su cargo desde tu labor como director musical de la Banda Filarmónica? Que siempre hay un ciclo para todo. Que el ciclo no es fácil tampoco poderlo asumir, que el ciclo a veces cuando se acaba trae menos flujo económico. Entonces por eso uno no se quiere separar de aquel ciclo. Pero los ciclos son sumamente importantes cuando se logra entender que la vida no es aquello que estás haciendo, y que con más razón aún, si lo que estás haciendo no es la felicidad en tu vida, con más razón tienes que lograr separarte de aquel ciclo. Entonces sí creo que yo, por ejemplo, con la banda, asumo cada concierto como el mejor concierto. Claro. Yo no te puedo decir cuál ha sido mi mejor concierto. Cada concierto que hay es el mejor que hemos dado. Y así asumo mi vida a partir de que me quiero preparar. Porque una cosa también es lo que yo pueda decir y otra cosa es lo que siento. Me quiero preparar para aquello que en la vida me vaya a pasar. ¿Cómo? Entregándome a mí, a mi familia, al amor, a intentar ser lo mejor posible. Porque también, pues, si yo estoy obrando mal, si lo que hago es con trampas, pues también creo que la vida misma se encarga como de trancarte, de fregarte. La honestidad, ser sinceros y usar una palabra en la vida, ser coherentes. Okay. Coherentes. Si hay coherencia con lo que realmente se busca siendo humano para ser feliz. Carambas. ¿Y ahora qué le dirías a esta generación que va a recibir el nuevo mando, los nuevos cargos? ¿Qué les dices de esos referentes que tienen, más allá de pensar que estos ya van de salida, sino cómo a esta gente le puedes aportar, cómo aprendes de ellos, y ten la paciencia suficiente que te va a llegar el turno, pero antes de eso, ¿qué hay que aprenderles? Claro. Aprender mucho. Todo. Hasta lo malo. O sea, hay que parar bolas hasta lo que no nos gusta para desecharlo. Incluso para usarlo.
porque uno en la vida también se tiene que defender y hay que estar preparado, porque, ay, pégame, no, un momento. Pero asómate por la ventana, mira que la vida es diversa. No creo en la generación de cristal, no creo en aquellas, esos palabrejas ahí a partir de las edades, no. Creo en que uno se asoma por la ventana. Y cuando uno se asoma, cuando tiene privilegios, pues está tranquilo, más tranquilo. Pero la mente es la que, ahí fíjate que los índices de suicidio de una gente con dinero es altísimo. Pero mira, Transmilenio está lleno. La calle no le cabe a una persona. Los centros comerciales, mejor dicho, la gente vive. Cuando tú te das cuenta que hay que vivir y que hay que producir dinero para vivir, que es lo que muchas veces se me critica mucho porque yo hablo de que nos toca enseñar a entender que esto es un oficio. Pero entonces para cualquier persona, si tú te asomas y miras que la vida está funcionando, en algún momento te va a tocar salir. Cuando tú sales, dejas de ser de cristal. Cuando tus papás se mueren o cuando no tienes la facilidad en la vida, dejas de ser de cristal. Es más, fíjate en personas de tu misma edad que no son de cristal y que trabajan en Rappi, que trabajan en esto, que trabajan en algo, que destapan cañerías. Mejor dicho, nosotros los humanos estamos hechos para seguir en la misma rutina, que hay que aprovechar. Lo digo así de fácil. Que nota no ser el que hace esto, que nota ser el que está allá adentro. Más que nota ser el que crea esto, el dispositivo. Claro. Que nota ser el que conecta esto. Porque eso ahí también te lleva a una, wow, la creatividad. El mundo, el futuro, el hoy, el antes, se basa en la creatividad humana. Eso es. Incentiva tu creatividad. Asómate, deja de pensar, hazlo. Y punto. Ya, ¿quieres hacer algo? Hazlo. Gracias, Andrés. ¿Algo más que quieras decir con toda Ricardo, la honestidad? A los músicos, a los jóvenes, a los grandes, adaptarnos no está mal. Bajarle al ego estaría muy bien. Lo que tengamos o lo que hemos obtenido simplemente hace parte de la rutina de la vida. La gente necesita más gente buena, no músicos, todos. Entonces yo creo que disciplina, coherencia, si hay talento, dejarlo un poquito a un lado porque el talento es nocivo e intentar ser mejor persona, ¿no? Eso es difícil. A veces uno piensa que está haciendo las cosas bien y resulta que está completamente y dejarse equivocado. retroalimentar para saber escuchar. Porque a veces no escuchamos cómo nos está yendo y creemos que lo hacemos bien, ¿no? Eso que decía ahorita en inicio, cuando tú te cierras a la idea de escuchar a los demás. Mira, esta última historia ya es un vecino, completamente el polo opuesto a mí en política, pero era enfrente, o sea, me lo encontraba todos los días, hasta que un día en el ascensor le dije, vecino, un asado, de una, no le pregunté su nombre ni nada, y él me dijo, ¿cuándo? Y yo, el sábado, no puedo el sábado, el otro, listo, pasó y se fue el asado. Mira, completamente distintos, llevamos 3 años de amigos. ¿Y cuándo es el próximo asado? Sí, ese es pronto. Para ir, ¿no? Sí, ahí estás cordialmente invitado. Por favor. Y mira que los temas son eso, totalmente distintos con respeto. Escuchar. Andrés, como este es un espacio auspiciado por la musiconomía, pues te traje el libro Musiconomía. Muchas gracias, estupendo, qué chévere, me encanta. Para que lo leas, lo disfrutes, puedas compartirlo con tus músicos, con tus alumnos, con tu familia. Qué buen aporte esto. Este tipo de contenidos y lo que haces no, esa palabra de pronto suena mal, pero a aquella visión independiente que te permite mostrarte y no estar esperando a ver qué pasa. Sí, súper. Y bueno, agradezco mucho tus aportes. Este último mensaje, que si quiere hacer algo, hágalo. Creo que es el gran cierre de este capítulo, porque considero que a la juventud le está dando un poco de miedo hablar, a pesar de que se muestra irreverente, pero que es nuestra responsabilidad darles espacio y esa posibilidad de hablar independiente de lo que pueda llegar a decir. Luego, que si lo vas a hacer, pues hazlo. Gracias, Andrés. A ti, Ricardo, muchas gracias. Y espero que esta conversación no quede trunca acá, sino que sigamos conversando largo y tendido en el asado, en el concierto o lo que sea necesario para seguir construyendo. Muchas gracias, Ricardo, por la invitación. Muchas gracias a ti. Bueno.